Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días para los que se encuentran conectados. Em, Siguiendo con los temas correspondientes a la introducción de mercado de capitales, para esta sesión del día de hoy vamos a hablar en lo que tiene que ver con acciones y con títulos de renta fija, el cual tiene que ver con títulos valores, los cuales se encuentran negociando en el mercado de capitales. En ese orden de ideas, entonces vamos a iniciar primero con los títulos valores de renta variable, que son las acciones. ¿Listos? Cualquier duda, inquietud, por favor, me la hacen llegar y estaré atento a cada una de las preguntas que, nos, que me realicen. Bueno, entonces las acciones son instrumentos que hacen parte del mercado de capitales, ¿sí? Donde en estos mercados, eh, estos títulos valores, que son títulos que representan a las empresas cuando se constituyen como sociedades anónimas, estas empresas acuden al mercado de capitales para financiar eh, sus proyectos, para financiar sus diferentes actividades, lo cual pues a través de este mercado efectivamente realizan la emisión de estos títulos valores, los que, los que le otorgan a aquellos que adquieran estos tipos de títulos valores, en este caso los poseedores, una proporción de la propiedad de las empresas, lo cual es una representativa en función del número de acciones que posee el inversor. Asimismo, entonces, las empresas, conforme a estas acciones, a estos tipos de títulos valores, al ser adquiridos por diferentes inversionistas, las empresas están obligadas a pagar dividendos si y solo si estas generan utilidades. Pero también quiero aclarar que por lo general las empresas, como lo he comentado, pues deben pagar sus dividendos porque ese es el atractivo que tienen los títulos valores. Pero dependiendo de la situación que haya arrojado la empresa en periodos anteriores o en periodo anterior, conforme a la junta directiva, ¿sí? O a la asamblea de accionistas, determinará cuál es el monto, cuáles son los dividendos a pagar o en su defecto, si no irán a pagar dividendos, teniendo en cuenta algunas situaciones que son supremamente importantes para las empresas. Con base en esto, entonces, estas a su vez, estos dividendos para los inversionistas se convierten en unos flujos de dinero que les van a permitir a ellos y a van a permitir a las empresas, perdón, a realizar el pago de cada uno de los dividendos. Con base en esto, entonces, la venta de estos tipos de títulos valores puede implicar obtención de ganancias de capital, teniendo en cuenta por el precio que es negociado, ¿sí? Si es superior al de la adquisición, y en caso contrario, si se incurren pérdidas del capital. Es de afirmar entonces que la rentabilidad para un inversionista, para una persona que ha obtenido este tipo de títulos valores, obtiene una posesión de una acción, estaría entonces combinando lo que tiene que ver con los dividendos y con las eventuales ganancias de capital o pérdida que se hayan generado conforme a la empresa que haya emitido este tipo de títulos valores. Entonces, para entender el tema, un tipo de título valor de renta variable, una acción, representa entonces una corriente futura de dinero que a su vez se determina en la forma de una empresa y cuál es su valor de ella en el mercado. Con base en esto, entonces, teniendo en cuenta ese valor que se calcula, teniendo en cuenta las fórmulas del valor presente de esa corriente futura de dinero, está compuesta por dos elementos. Estos dos elementos son entonces los dividendos futuros que en cada periodo se irán a pagar conforme
a lo decretado por la empresa. Y el segundo elemento tiene que ver con el precio que el inversionista espera recibir cuando ceda o cuando venda este tipo de título o valor. Entremos en materia en lo que tiene que ver con la valoración de las acciones. Entonces, las acciones, como ya lo he venido comentando, representan los intereses de los propietarios en una sociedad anónima, donde para el inversionista, efectivamente, una acción es simplemente un documento donde le acredita a este inversor que posee que posee las siguientes características, que da el derecho a los dividendos y a vender este tipo de título o valor en cualquier momento del tiempo. Con base en esto, entonces, efectivamente, una empresa, al tener en cuenta la emisión de este tipo de títulos valores, estaría creciendo, ¿cierto? Porque eso es lo que se espera, porque el dinero que una empresa adquiera, pues por lo general lo estará utilizando para proyectos o en lo que tiene que ver para el capital de trabajo que propone utilizar la empresa para obtener mejores ganancias o para obtener mejores utilidades con el propósito, obviamente, de ser reinvertidos, donde para la rentabilidad de un inversionista que posee este tipo de títulos valores, se obtiene combinando los dividendos con las eventuales ganancias, como ya lo había comentado anteriormente. Entonces, una acción representa una corriente futura de efectivo donde determina de que una empresa se valora o se alcanza una valoración importante, ¿sí? Conforme a lo que la empresa estaría determinando en el futuro con base en lo que iría a entregar. Y está compuesta entonces por esos elementos esperados y por el precio del inversionista. Para ello entonces vamos a entender y comprender cómo sería entonces el crecimiento de las acciones, que lo que se espera que este crecimiento sea constante. Con base en esto, los dividendos sin crecimiento en el mercado pues son casos excepcionales. ¿Qué es lo que se espera en el mercado? Que las empresas efectivamente entreguen dividendos periodo a periodo, teniendo en cuenta las ganancias o utilidades que se obtuvieron en periodos anteriores, y con base en esto pues sería atractivo para los inversionistas adquirir estos tipos de títulos valores que efectivamente estarían incurriendo en sus flujos de caja, los cuales se convierten en dividendos que van aumentando en el tiempo. Entonces, para comprender este tipo de título, de este tipo de modelo con crecimiento de acciones, ¿sí? Tenemos entonces la siguiente simbología, que tiene que ver con dividendo esperado al final de cada periodo, el valor actual del mercado de la acción, el crecimiento esperado en el valor de los dividendos, la rentabilidad mínima esperada por el inversionista y la eventual valor que alcanzaría la acción en un periodo N, que es el cual que se supone que se vendería ese tipo de título valor. Aquí vemos una gráfica donde tenemos un horizonte de tiempo, tenemos unos periodos de tiempo donde efectivamente se encuentra la simbología anteriormente descrita. El primer problema que presento para poder entender y comprender este tipo de modelo que tiene que ver con títulos, valores de renta variable, entonces tiene que ver con la rentabilidad esperada que tendría un inversionista. Vamos a poner el caso de una acción de una empresa hipotética llamada Tío Rico S.A., donde esta rentabilidad esperada que tiene el inversionista es del 25% anual. El dividendo esperado para el primer año es de 500 pesos y su valor esperado al final del lazo de ese tiempo, de ese año, el valor de la acción sea de 8,000 pesos. Entonces, el precio que el mercado estaría dispuesto a pagar por este tipo de acción estaría determinado por la fórmula del precio en el periodo cero
que es igual a los dividendos, ¿sí? Que se van a repartir más el precio al terminar el periodo de tiempo, dividido sobre 1 más la rentabilidad esperada por el inversionista, donde si sustituimos la información anteriormente descrita, tenemos que los dividendos son 500, el precio de la acción al final del periodo es de 8.000 y la rentabilidad esperada es del 25%. Realizando las operaciones matemáticas en esta pequeña fórmula, entonces el inversionista estaría dispuesto a pagar por este tipo de título valor 6.800 pesos. Como ven, entonces, efectivamente, el precio de una acción para este caso hipotético es menor al precio de la acción que se esperaría vender en un futuro determinado. Y en este caso se desembolsa 6.800 pesos por cada acción, se vende a 8.000 pesos y se obtiene unos dividendos de 500 pesos con base en la rentabilidad que esperaría el inversionista. Ahora bien, hay otros tipos de títulos valores donde son de manera escasa, que son los del modelo de acciones con crecimiento cero. Entonces, este tipo de modelo, si se diera este comportamiento donde el pago de dividendos no tendría ninguna objeción en cuanto al comportamiento del precio de la acción, entonces estaríamos recurriendo a una de las fórmulas de las matemáticas financieras que nos podría ayudar a obtener cuál es el valor presente de una serie de cuotas o de pagos o dividendos que serían a dar en el futuro. Y esa fórmula es la que tiene que ver con la fórmula de gradientes uniformes o anualidades, donde efectivamente para el caso anterior de la empresa hipotética que he tomado como referencia, entonces si se diera el caso de que el precio de la acción no tuviera ningún crecimiento en el tiempo y